Buenos días. Eh, Vamos a seguir explicando entonces los contenidos del módulo sexto. Estamos ubicados en el tema derecho a la vida. Como vimos ya en un rápido repaso, vimos que hay una definición básica o fundamental o el elemental del derecho a la vida en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, que la protege de su privación arbitraria, por una parte, pero también vimos que la Convención Internacional de Derechos del Niño habla de un derecho a la vida que garantice su subsistencia y su desarrollo. Y como consecuencia de ello, se elaboró el concepto de calidad de vida, que a su vez fue jurisprudencialmente desarrollado por la... Hola, ahora se me escucha mejor. Hola. No sé, me dicen que se escucha bajo. No sé si se escucha mejor Sí, se ahora. escucha bien, profesor. Se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, la Convención Internacional de Derechos del Niño habla de una vida que garantice la subsistencia y el desarrollo. A partir de ahí se va a elaborar el concepto de calidad de vida, es decir, que no se trata simplemente de una subsistencia biológica exclusivamente, y ese concepto de calidad de vida, aún dentro del sistema interamericano, fue desarrollado por la Corte Interamericana al asociar el acceso de determinados derechos económicos, sociales y culturales justamente a este derecho, al derecho a la vida. Y por otra parte, además, ese mismo tribunal desarrolló el concepto, digamos, de proyecto de vida, es decir, que determinadas violaciones de derechos humanos podían afectar el proyecto de vida de una familia, de un grupo familiar, y de la propia víctima, por supuesto, de la violación, y eso podía generar también un derecho a reparación. Por lo tanto, hay que, como primera aproximación, el concepto de vida es un concepto amplio que no solamente protege la vida desde el punto de vista biológico, sino vinculado con el desarrollo de la persona y la posibilidad de realización de esa persona en la vida social. Con lo cual, esto, digamos, es una primera aproximación para tener claramente la idea de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la vida. Dentro de este contexto, la Convención Americana de Derechos Humanos, como ya lo expresé en la clase anterior, habla de privación, protección de la vida frente a la privación arbitraria de esta, porque reconoce una forma de privación de la vida que no tiene estas características, es decir, que no es arbitraria, que es la pena de muerte. Si bien la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la pena de muerte, este reconocimiento está desarrollado en un marco que tiende a que la misma sea dejada sin efecto, que la pena de muerte sea dejada sin efecto. ¿Por qué se incorpora la pena de muerte? Bueno, porque hay distintos estados del sistema interamericano que la aplican, empezando por los Estados Unidos. Y si bien Estados Unidos no ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, al momento de la elaboración de dicha convención, justamente el tema de la pena de muerte no se podía eliminar absolutamente en la medida en que hay estados del sistema que tienen esta pena en su ordenamiento penal
en el momento de la discusión y elaboración y aprobación del texto, es decir, que estamos hablando de 1960. Pero el tratamiento convencional de la pena de muerte es un tratamiento que tiende a su derogación. Esto a partir de dos principios básicos que contiene el artículo 4. Es decir, los estados que al momento de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos carecían de disposiciones internas que establecían la pena de muerte como sanción penal, no la pueden restablecer. Es decir, que si el país ratificante no preveía en su derecho interno la pena de muerte, no la podía restablecer. La segunda es que tampoco la podía extender a otros delitos no contemplados al momento de la ratificación. Es decir, que si la tenía para el homicidio agravado por alevosía, por ejemplo, cometido con alevosía, la pena de muerte, o la tenía incluida en delitos de homicidio simple, bueno, luego no lo podía llevar a otras categorías de delitos esa pena. Simplemente podía quedar en las categorías contempladas legislativamente al momento de la ratificación. Por otra parte, aún en los casos en que la pena de muerte es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, también la Convención fija determinados límites. En principio, estableciendo que solamente se puede aplicar a los delitos más graves, que la persona condenada tiene derecho a solicitar, digamos, la conmutación de pena u otros beneficios contemplados por su propio derecho interno, y que la pena de muerte no se puede ejecutar hasta tanto esos beneficios no sean expresamente resueltos por la autoridad constitucional competente. Por otro lado, la sentencia de condena debe encontrarse firme, con lo cual para el sistema interamericano de derechos humanos esto incluye los llamados recursos ordinarios como recursos extraordinarios, es decir, en nuestro caso, la apelación ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o la Corte Suprema de Justicia de la Nación entrarían dentro de este contexto. Es decir, que no debe quedar posibilidad recursiva alguna a favor de la persona condenada. Por otra parte, que fue uno de las cuestiones también que impidieron, digamos, o decidieron a Estados Unidos no ratificar, la convención establece que no puede ser aplicada la pena de muerte a menores de 18 años. Está prohibida la aplicación de la pena de muerte a menores de 18 años y a mujeres embarazadas. Es decir, que en ese contexto también, aún siendo legítima la aplicación, digamos, de acuerdo al derecho interno, la convención lo prohíbe. Y uno de los temas de permanente debate es el tema de la ley de inimputabilidad, es decir, a partir de qué edad un niño, niña o adolescente es responsable penalmente, ¿no? Entonces, la práctica en los Estados Unidos era que menores de 18 años podían ser condenados a la pena de muerte, o pueden ser condenados a la pena de muerte en los estados en los cuales rige esta sanción penal. Ahora bien, dentro de estas reglas de carácter general, ¿cuál era la situación de la Argentina
al momento de la ratificación de la convención el septiembre de 1984. Bueno, Argentina, previamente a ratificar la Convención Americana, había derogado la pena de muerte que contemplaba el Código Penal argentino por una reforma hecha por el gobierno de facto. El delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte tenía incorporada la pena de muerte en el Código Penal argentino. Esa sanción fue derogada, digamos, antes de la ratificación. Por lo tanto, por las reglas antes descriptas, la Argentina no podía y no puede, a partir de esa fecha, incorporar la pena de muerte en su código penal. ¿Qué contemplaba la pena de muerte al momento de la ratificación? La contemplaba el Código de Justicia Militar. Delito de sedición con derramamiento de sangre. Era el tipo penal que contemplaba la pena de muerte, es decir, el alzamiento militar con derramamiento de sangre, es decir, que generaba heridos, generaba muertos, etc. Si bien ese tipo penal continuó vigente en la Argentina, no se aplicó, es decir, no se aplicó concretamente, y sobre todo durante el levantamiento del coronel Zelendín en 1991, ese tipo penal podría haber sido aplicado. Pero en la Argentina, digamos, no se aplicó como sanción, aún existiendo. Por lo tanto, la Argentina tenía contemplada la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, pero no lo podía incorporar al Código Penal argentino por esta regla que prohíbe la extensión de la pena a otros delitos que no lo tenían contemplado al momento de la ratificación. Posteriormente, el Código de Justicia Militar terminó siendo derogado en la Argentina. En el año 2010, el Código de Justicia Militar terminó siendo derogado, por lo tanto, la pena de muerte no existe más en la legislación argentina. Y por otro lado, a partir de ese momento, la Argentina además ratificó otro tratado interamericano, que es un tratado que obliga a la abolición de la pena de muerte. Es decir, que en la Argentina hoy por hoy no se puede aplicar la pena de muerte, ya sea por el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos o porque la Argentina es parte de la Convención Interamericana para la Abolición de la Pena de Muerte. Con lo cual, esto, digamos, lo coloca en una situación técnica de imposibilidad de incorporar esa pena, salvo que la Argentina denunciara la Convención Americana y denunciara la Convención Interamericana de abolición de la pena de muerte, teniendo en cuenta que para el primer caso, como la Convención Americana tiene jerarquía constitucional, hace falta la desjerarquización previa por parte del Congreso con los 2/3 del total de miembros de cada Cámara, con lo cual difícilmente eso pueda suceder en la práctica. Con lo cual, esa es la situación actual. ¿Por qué se derogó el Código de Justicia Militar? Bueno, porque hubo distintos fallos de la Corte Interamericana que reflejaban los límites al derecho de defensa y al debido proceso que los procedimientos militares contemplaban. Desde una defensa técnica ineficiente o deficiente hasta otras limitaciones vinculadas con el procedimiento, los derechos
propios en el proceso penal, etcétera, etcétera. Eso, y ni hablar la prohibición de juzgar por tribunales militares a civiles, ¿no? Es decir, que los civiles no pueden ser juzgados por los tribunales militares. Pero a su vez, la Corte Interamericana sostuvo las debilidades procesales de garantías que los sistemas militares, los códigos militares en general contemplan. Con lo cual, la derogación del Código de Justicia Militar hace que si se cometen delitos, aún dentro del ámbito militar, conforme las disposiciones del Código Penal, van a ser juzgados por la justicia penal ordinaria, o en este caso la justicia penal federal, en la medida en que se trata de casos de integrantes de las 3 Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces esa es la situación actual vinculada con el tema de la pena de muerte y la evolución propia del caso argentino. Ahora bien, dos temas que son conflictivos en materia del derecho a la vida son cuándo comienza la vida y cuándo finaliza la vida. Un poco anticipamos en la clase de ayer, pero hoy le vamos a dar un contenido un poco más sistemático a estas dos situaciones y a cuál es la evolución en la actualidad. En principio, como ya lo anticipé ayer, el concepto de protección de la vida desde la concepción es un principio relativo. Dijimos cuando hablamos de la reglamentación de los derechos que los derechos constitucionales son relativos. ¿Por qué? Porque pueden ser sujetos a reglamentación conforme lo dispone el encabezamiento del artículo 14 de la Constitución Nacional. En materia de derecho a la vida, había, digamos, desde el punto de vista técnico, una discusión que tenía que ver si el derecho a la vida desde la concepción tenía un carácter absoluto, es decir, no podía ser reglamentado ni restringido de ninguna manera, o continuaba siendo un derecho de carácter relativo, es decir, si podía ser sujeto a reglamentación. La mención de la protección del derecho a la vida desde la concepción, con carácter general, está dispuesto en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La interpretación de ese dispositivo es que esa protección desde la concepción es relativa. ¿Por qué? Porque los trabajos preparatorios de la Convención Americana reflejan la aceptación por parte de los estados de las limitaciones a la punición del aborto que contienen los códigos penales respectivos, que, como dije ayer, en la Argentina está desde la reforma de 1921. Con lo cual, si uno rastrea la actividad preparatoria a la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos y su desarrollo posterior, bueno, va a advertir que los propios países que participaron del proceso de redacción admitieron estas excepciones. Admitieron estas excepciones. Que en el caso particular de la Argentina es la posibilidad de interrumpir el embarazo en los casos en que hay peligro de vida para la madre o en los casos en que la mujer gestante sea víctima de violación. Estos son los dos extremos que el Código Penal argentino contempla. Dentro de ese contexto, a su vez, en un fallo del año 2012,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la cuestión de fondo resolvió de que toda mujer víctima de violación podía interrumpir el proceso de gestación porque había un debate en el marco del derecho penal y de la jurisprudencia de si solamente ese derecho lo podía ejercer, sobre todo a través de un representante legal, la mujer víctima de violación que era incapaz. Pero que la mujer capaz, digamos, no lo podía hacer. La Corte en ese fallo, que es el fallo FALS, que es F.A.L.S. medidas autosatisfactivas del 2012, justamente lo que va, digamos, a sostener es este criterio de carácter general, es decir, va a fijar el principio, va a sellar este debate de alguna manera, por lo menos por el momento, en la medida en que ustedes, como bien saben, el control de constitucionalidad en la Argentina es un control sobre el caso concreto, y por lo tanto esto puede generar cambios jurisprudenciales con el transcurso del tiempo, pero en este momento está resuelto en esos términos por la Corte. Abarca tanto a mujer capaz como a mujer incapaz víctima de violación. Pero a su vez, a los fines de resolver esa cuestión, previamente la Corte va a abordar los argumentos y los va a descartar respecto a la protección de la vida desde la concepción. En ese sentido, hay dos dispositivos que son, digamos, centrales en este sentido. El primero, el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el cual la Corte va a reafirmar esta interpretación que yo expresé con anterioridad. Se habla en general, se incorporan la posibilidad o se establece la compatibilidad de la Convención con limitaciones, digamos, al derecho a la vida desde la concepción, admitiendo la interrupción de esa concepción en los casos en que el derecho penal de los países ratificantes lo contemplen, con lo cual evidentemente la interpretación es que al hablarse de protección de la vida desde la concepción en general, esto establece la posibilidad de fijar excepciones. El segundo elemento que fue analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FALS fue la declaración interpretativa que la Argentina hizo al ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Cuando la Convención de Derechos del Niño dice que niño es desde el nacimiento hasta los 18 años. Es decir, fija el comienzo del derecho a la vida a partir del nacimiento. La Argentina, cuando ratificó en 1990 esa convención, estableció una cláusula interpretativa que dice, con relación al artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño, que para la Argentina niño es desde la concepción hasta los 18 años. Entonces ahí se jugó, digamos, otro debate, que era si las cláusulas interpretativas adquirían jerarquía constitucional al jerarquizarse el tratado respectivo. Como vimos cuando analizamos en la bolilla anterior, en la unidad anterior, el tema de la relación entre derecho internacional y derecho constitucional, en las condiciones de su vigencia, la doctrina constitucional y luego, por supuesto, la jurisprudencia, sostuvo desde un comienzo que incluía con esa jerarquía las reservas, es decir, las limitaciones de responsabilidad que frente al tratado podía haber
ha admitido la Argentina en el momento de la ratificación de la convención. En esto no había, digamos, no había duda y no había discusión. El tema era las declaraciones interpretativas, porque evidentemente el extender la protección de la vida desde el nacimiento a la concepción no representaba una restricción o una limitación de responsabilidad por parte del Estado argentino, sino una ampliación. Bueno, la Corte Suprema, en el fallo antedicho, sostuvo que las cláusulas interpretativas no adquirían jerarquía constitucional, que solamente adquirían jerarquía constitucional las reservas formuladas por el Estado argentino que limitaban su responsabilidad. Por lo tanto, ese principio tampoco adquiría jerarquía constitucional. El otro fundamento estaba dado en el artículo 75, el artículo 75, inciso 23, establece que el Congreso queda habilitado para dictar leyes de protección del niño desde el embarazo hasta la finalización de la etapa de lactancia, con lo cual también se discutía de que el embarazo era un bien jurídico protegido por la Constitución. La Corte va a sostener de que en ese caso no es un dispositivo vinculado con el derecho a la vida, sino con la potestad reglamentaria en materia previsional por parte del Congreso de la Nación, y que por lo tanto tampoco era un dispositivo que podía considerarse como protectivo del derecho a la vida desde la concepción. Por supuesto que este criterio, además, bueno, ha sido acompañado por la doctrina constitucional, en el caso particular del doctor Gil Domínguez, que tiene un texto que justamente habla de las bases constitucionales del derecho de familia, y donde él justamente va a argumentar a favor de las restricciones antedichas en el Código Penal, sobre la base de que en forma constante el legislador debe decidir entre el conflicto de distintos derechos, es decir, que es lo propio de los derechos relativos, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo limitar, es decir, por ejemplo, para el orden de la circulación, si hay una manifestación o una marcha, bueno, que se informe previamente por dónde va a pasar, como para que se tomen las medidas adecuadas para desviar el tránsito, etcétera. Entonces, bueno, esto está estableciendo una serie de limitaciones en las cuales yo, para una cuestión de orden, puedo establecer, decir, bueno, no, usted tiene que expresar por dónde va a pasar, y en última instancia para que esa situación se pueda regular. Es una restricción razonable que no impide la manifestación, pero que le fija condiciones, por ejemplo. Entonces, siempre hay una tensión entre derechos cuando el legislador reglamenta. Esto es una regla de carácter general, ya sea una reglamentación de un derecho siempre representa una restricción, y en última instancia, como vimos antes, es el principio de razonabilidad el que fija si esa restricción es legítima o no. Y en este caso particular, Gil Domínguez va a entender de que frente, en el primer caso, protección, peligro para la vida de la madre, va a decir, bueno, se trata de la vida del feto o la vida de la madre, y el legislador ha privilegiado la vida de la madre. En el caso de la vida del feto y la integridad sexual de la mujer, en el caso de violación, el legislador va a privilegiar la integridad sexual de la mujer. Entonces, lo que va a sostener es que eso se mantiene dentro de parámetros razonables que legitiman esa situación. Por otro lado,
Evidentemente, el fallo Fals ha consolidado una tendencia clara, digamos, a afirmar el carácter relativo de la protección del derecho a la vida, y tal es así que en general, por ejemplo, si uno ha seguido un poco los debates que se han llevado adelante para el proceso de sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo recientemente, va a advertir que en general las oposiciones a la posibilidad de esa habilitación provenían más del campo científico que del campo jurídico, porque evidentemente el fallo Fals ha fijado una posición que, vuelvo a insistir, por lo menos hasta el momento aparece como definitiva. Ahora bien, estos procesos en general hay que afirmar de que aún frente a la larga tradición legislativa que tienen las excepciones a la punición del aborto, generalmente las posibilidades de su implementación han sido conflictivas desde el punto de vista judicial. En primer lugar, a través de esta interpretación restrictiva respecto a que solamente podían solicitar la interrupción del proceso de gestación las mujeres incapaces, es decir, a través de sus representantes, pero las mujeres incapaces víctimas de violación, y no en general todas las mujeres víctimas de violación, por ejemplo. Primaba en general una interpretación restrictiva, claramente restrictiva. Después, en otros contextos, una de las características fundamentales de estos procesos es que intervenían terceros no interesados. Eso también se dio en varias ocasiones. Por ejemplo, para poner frente a una posibilidad de interrupción de un proceso de gestación, bueno, se presentaba, qué sé yo, el rector de la Universidad Católica de La Plata oponiéndose, ¿no? Entonces, esto también estableció una evolución en la jurisprudencia en el sentido de limitar a los sujetos activos habilitados a intervenir. Y en general estas intervenciones de terceros, ¿qué objetivo tenían? Bueno, tenían el objetivo de la dilación procesal, porque, como ya lo anticipé en la clase de ayer, un principio bioético que a la vez está incluido en la ley de interrupción voluntaria del embarazo es que en principio esa interrupción debe producirse dentro de los primeros 3 meses de embarazo. Por lo tanto, si el proceso de embarazo supera esa etapa, entonces ya habría un impedimento bioético para la ejecución de la interrupción aún ordenada judicialmente, y con eso también se especulaba en la práctica. Y hubo algunos casos en la Argentina en que sucedió, aunque finalmente, digamos, el hospital terminó haciendo la interrupción ordenada por la justicia a pesar de la superación de esos 3 meses. Pero en primer término, el lugar en que la mujer estaba internada, se había negado, y después se trasladó a otro hospital y ahí se le practicó. Con lo cual, esto era digamos, un objetivo que era, bueno, dilatar, que pasaran los 3 meses, y eventualmente pasados los 3 meses ya había otras cuestiones que no eran estrictamente jurídicas, sino que eran bioéticas, porque tienen que ver con el desarrollo del feto, bioéticas en el sentido de marcar hasta qué momento se puede interrumpir, es decir, en qué proceso de gestación podemos hablar directamente de vida o no.
que es un debate que tiene que ver con la bioética y que, vuelvo a insistir, está incluido dentro de la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo y que tiene como precedente, digamos, un fallo de la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de 1973, que es el caso Rae, donde, bueno, también en la medida en que la Corte admitió la interrupción del proceso de gestación, la Corte Federal de los Estados Unidos lo hizo con esta restricción temporal. Bueno, por lo tanto, en este momento no cabe duda de que el derecho a la vida y el proceso de gestación tienen una protección relativa y que por lo tanto se pueden establecer de acuerdo a los criterios doctrinarios dominantes y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Resulta constitucional la posibilidad de interrupción del proceso de gestación en los casos en que el Código Penal los admite para la no punición del aborto y en los casos en los cuales se puede ya directamente interrumpir voluntariamente el proceso de gestación. Esto, por supuesto, que va acompañado, en la medida en que se ha habilitado la interrupción voluntaria del embarazo dentro del periodo antedicho, a que se impide su sanción como delito, ¿no es cierto? Es decir, que la ley actual, digamos, ha extendido claramente la posibilidad de interrupción más allá de estas excepciones contempladas tradicionalmente en el Código Penal. Y este es el contexto general en la actualidad, vinculado con esta cuestión, digamos, que es el tema del comienzo de la vida y el tema de la despenalización del aborto y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. También con respecto al tema del aborto, se daban también situaciones contradictorias que también la jurisprudencia interpretó de modo diferente. Por ejemplo, ¿qué pasaba si una mujer, porque es el problema, hace un aborto en condiciones precarias, que era el otro fenómeno bastante común? Se hacía esa interrupción del embarazo en forma precaria, su salud podía quedar afectada y entonces iba a un hospital a hacerse atender por una infección, etcétera, y el cuerpo médico la denunciaba penalmente. Es decir, hacía la denuncia de que esa persona había pretendido interrumpir el proceso de gestación y que por lo tanto había cometido el delito de aborto. Esto es lo que se discutía. Y bueno, hay una parte que admitía, digamos, la jurisprudencia admitía esta posibilidad como una obligación por parte del cuerpo médico de que frente a la existencia de un delito tiene la obligación de denunciar. Es decir, lo mismo pasa, bueno, si hay una persona que ingresa a la unidad hospitalaria por una herida de bala, por ejemplo, un cuchillazo, etcétera, tiene que denunciar la situación como para que ese hecho se investigue. Otra parte de la jurisprudencia lo rechazaba en la medida en que entendía aplicable al caso el principio general de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y que por lo tanto si la persona concurría por una cuestión de salud, no debía ser atendida dentro de ese marco, dentro de ese contexto y de ninguna manera denunciada su situación penalmente, porque si se lo hacía, bueno,
se entendía que esto estaba originado en una declaración contra sí mismo de carácter forzado, ¿no? Es decir, no por la propia voluntad de la persona que requería la asistencia, sino por decisión del cuerpo médico. Entonces, estas situaciones ya habían comenzado a generar una evolución dentro de la jurisprudencia, vinculada aún con la efectividad de los límites que a la punición del aborto el Código Penal admitía, pero que, vuelvo a insistir, estaba marcado por una serie de limitaciones, una serie de restricciones respecto a su operatividad. Por supuesto que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, seguramente frente a un caso concreto, porque hasta ahora lo que había son planteos de carácter general y abstractos, en la medida en que se ataca, digamos, se ha atacado la constitucionalidad de la ley, pero evidentemente frente a planteos concretos o situaciones concretas, es muy probable que el tema ingrese, digamos, el debate constitucional a los órganos jurisdiccionales competentes, y esto sea un motivo de discusión o de debate, aunque vuelvo a insistir desde mi perspectiva, el carácter relativo de la protección del derecho a la vida es constitucionalmente válido. El segundo de los temas también conflictivos en la Argentina es la finalización de la vida. ¿Cuándo finaliza la vida? Bueno, la finalización de la vida es otro momento, digamos, de conflicto. Es decir, ¿qué determina la finalización de la vida? Bueno, había, digamos, un criterio clásico, ¿no? Que era, y que hoy muchas veces se utiliza en los certificados de defunción, paro cardiorrespiratorio. Es decir, que la persona deja de respirar y su corazón deja de funcionar. Esto era considerado como la forma natural, es decir, lo que se conocía como muerte natural, la finalización de la vida por medios naturales. Contemporáneamente esta situación se ha ido modificando. Es decir, ya la muerte no está establecida por el paro cardiorrespiratorio, sino por lo que se denomina muerte cerebral. Es decir, que las células cerebrales carezcan total y absolutamente de actividad. Se parte desde el punto de vista clínico por una razón de que las células cerebrales no se recuperan, digamos, no se regeneran. Y después las dos situaciones que se dan es una, que la respiración, la vida cardiorrespiratoria se puede sostener mecánicamente, aún en personas en coma profundo. Es decir, nosotros, seguramente eso ustedes lo deben tener bien en cuenta, el caso de Cerati. Estuvo sostenido mecánicamente. Por lo tanto, el paro cardiorrespiratorio aparece como una situación ya que no es natural, sino que se puede sostener artificialmente. Entonces, eso hace de que, aún sosteniéndose este proceso artificialmente, bueno, si se ha generado la muerte cerebral, evidentemente corresponde llevar adelante una desconexión a fin de que se produzca, digamos, deceso,
que ya está biológicamente acreditado a través de la muerte cerebral. El segundo elemento es el trasplante de órganos. Los órganos a ser trasplantados necesitan ser órganos vivos en el sentido de estar oxigenados y estar irrigados por vía sanguínea. Por eso es que justamente el órgano, una vez que es extirpado, tiene un plazo de vida limitado dentro del cual el trasplante debe realizarse. Por lo tanto, tampoco muchas veces es posible realizar trasplantes frente a la posibilidad cuando la persona a ser trasplantada y eventualmente el donante están a larga distancia, porque el traslado, etcétera, y genera, digamos, el deterioro del órgano. Entonces, el trasplante requiere esa condición. Por lo tanto, si no hay actividad sanguínea y respiratoria, los órganos, consecuencia de esa persona fallecida, no son útiles para ser trasplantadas. Ese es el segundo factor que ha incidido claramente en este cambio de determinación del momento en el cual se acredita la muerte. Se acredita la muerte de una persona. Por supuesto que en los casos hay, digamos, dentro de la bioética una tercera posición, que es aquella del severo deterioro neurológico. Entonces la persona va perdiendo fuertemente sus capacidades y por ende esto podría ser un factor que se considerara también como muerte natural. Sin perjuicio de ello, esta tercera alternativa se vincula con lo que se ha denominado muerte digna, la posibilidad de la muerte digna. El concepto de muerte digna, en principio, alguien que defendió fuertemente la posibilidad de la muerte digna fue Miguel Ángel Menequian, porque recuerden ustedes cuando hablamos del principio de jerarquía de derechos que él ha defendido toda su vida, digamos, como doctrinario constitucional, ¿cuál es el valor más elevado? La dignidad. Y por debajo de la dignidad se encuentra la vida. Por lo tanto, él va a sostener que cuando la vida vulnera la dignidad de la persona, entonces, evidentemente, esa vida puede interrumpirse. Por supuesto que también el tema de la muerte digna, así como el tema del aborto, ha dado lugar a muchos debates y lo sigue generando en parte, porque la reforma de la Ley de Derechos del Paciente ha establecido la posibilidad de que el paciente decida en determinadas condiciones dar fin a su vida en la medida en que se ajusta a esos parámetros de muerte digna, que en general están dados por la existencia de una enfermedad terminal no tratable clínicamente, es decir, que no puede producirse, digamos, la cura o la superación de esa enfermedad. En general, esos son los requisitos que se han establecido. Entonces, bueno, Menequian va a defender esto, el derecho a la muerte digna se va a incorporar como derecho del paciente, pero va a seguir siendo un debate que no está cerrado cuando la decisión la adopta un familiar o un conjunto de familiares, ¿no? Entonces ahí aparece la decisión indirecta, si hay elementos que puedan probar la decisión del paciente en el sentido de habilitar la interrupción de la vida,
y luego las situaciones que se generan como consecuencia de la contradicción que puede existir entre esos familiares, ¿no? Es decir, 3 hijos tienen que decidir, digamos, de su padre viudo, si aceptan o no la interrupción, por ejemplo, y si están de acuerdo con ella. Y puede haber contradicciones, unos decir que sí, otros decir que no. Entonces, es una situación que todavía sigue siendo conflictiva y que yo un poco más adelante voy a explicar cuáles han sido las alternativas y cuáles son las posibilidades de solución. En principio, la muerte digna como derecho del paciente está legislativamente reconocida. Una cuestión que en general se ha admitido en este contexto es lo que se llama el testamento vital, es decir, que yo pueda anticipar mi voluntad de interrumpir la vida si se dan de ciertas circunstancias que, vuelvo a insistir, son las que en general están habilitadas para poder producir esa interrupción de la vida. Ahora bien, sin perjuicio de la admisión del testamento vital por el paciente, es decir, el paciente que está en condiciones de expresar libremente su voluntad, ¿no? Que está consciente, que expresa su voluntad en forma personal, etcétera, que lo puede hacer en el momento de la llamada muerte vital, en el momento en que padece la enfermedad, si está en estado de conciencia, o eventualmente hacerlo por un testamento vital que se registra, como se registran los testamentos en general, ¿no? Anticipando una posible situación en el futuro. Ahora bien, en la doctrina y en el ámbito bioético hay que separar lo que es muerte digna de eutanasia, y a la vez, en el caso de la eutanasia, tradicionalmente existía 2 tipos de eutanasia, la que se llamaba eutanasia directa y la que se denominaba eutanasia indirecta. ¿Cuál es la eutanasia? Bueno, la eutanasia es una acción directa sobre el sujeto que tiene como consecuencia directa e inmediata la muerte. Entonces, esto se considera eutanasia. Es decir, es como, bueno, darle una inyección intravenosa de aire a una persona, por ejemplo, que como consecuencia inmediata va a generar una crisis cardíaca y la muerte. O darle, digamos, un veneno, una pastilla de cianuro, que le ingiera y que como consecuencia de eso muere, ¿no? Entonces, esto es lo que se denomina la eutanasia directa. Ahora, la eutanasia directa generalmente es una interrupción de la vida en cualquier circunstancia, digamos, ¿no es cierto? Es decir, acá no estamos hablando de condiciones de enfermedad, etcétera. En la Argentina, el auxilio al suicida es un delito. Así que, por lo tanto, si yo soy el que compré la pastilla de cianuro y se la di para que se la tomara, yo estoy cometiendo un delito, es decir, auxilio al suicidio. Por supuesto que el suicidio no se puede sancionar penalmente porque el que lo ejecuta muere. Pero quien le ayuda puede ser penado, es decir, comete un ilícito, con lo cual es una acción que está destinada, digamos, a evitar lo que se llama la eutanasia activa.
la eutanasia activa o directa. La eutanasia indirecta es la que se daba tradicionalmente con la desconexión de elementos que mantenían la vida artificialmente, como es esta cuestión, bueno, de estar en un respirador, por ejemplo, si la persona no puede respirar por sus propios medios, está mecánicamente en un respirador, y bueno, interrumpir el respirador le va a traer como consecuencia la generación de la muerte. Esta segunda categoría es una categoría que desde el punto de vista bioético justamente ha comenzado a ser cuestionada como forma de eutanasia. ¿Por qué? Porque se va a asociar con el concepto de muerte digna y se va a asociar con un concepto bioético que son los tratamientos extraordinarios o altamente mortificantes que carecen de capacidad curatoria. Es decir, clínicamente hablando, ¿no? Entonces es como decir, bueno, yo voy a amputarle una pierna a una persona con la conciencia de que esto le puede alargar la vida 15 días, pero no más. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista bioético, se ha sostenido que también, justamente en el contexto de dignidad, el sujeto, es decir, no puede estar sometido a tratamientos invasivos, extraordinarios, carentes de capacidad curatoria. Es decir, que solamente lo que pueden hacer es prolongar un breve tiempo a un alto costo la vida de una persona. Pero no es que lo pueden someter, bueno, usted tiene una gran gangrena en la pierna, le cortan la pierna, pero su vida se salva. Bueno, entonces tiene una finalidad curativa, interruptiva de la enfermedad en curso. Pero si se llevan adelante esos tratamientos extraordinarios, invasivos, es decir, que van sobre el cuerpo, que van sobre la persona y a la vez carecen de todo pronóstico de mejoramiento de la condición de la salud de la persona. Siempre hablando en términos clínicos, se entiende que ese tipo de tratamientos afectan la dignidad de la persona y su desconexión no puede ser calificada como eutanásica. Vuelvo al ejemplo de Cerati. Es decir, llega un momento en que aún no producida, es decir, que la persona está en coma profundo y, por ejemplo, está conectado artificialmente y sobrevive en esas condiciones de alta precariedad, bueno, llega un momento en que esa situación se torna mortificante, ¿sí? Porque si no hay ninguna posibilidad, no hay clínicamente ninguna posibilidad y el sostenimiento artificial es solamente con una finalidad de prolongar la agonía, bueno, eso carecería de toda finalidad clínica positiva y afectaría a la dignidad de la persona. Por lo tanto, lo que se da en general muchas veces cuando se habla de muerte digna y de personas que están en condiciones de enfermedades terminales incurables, es justamente esta situación de que se los termina, digamos, desconectando. Entonces, en general, hoy la llamada eutanasia indirecta está tamizada por este concepto bioético, que es que hay que ver cuán invasivo es el tratamiento y cuánto es lo que puede aportar, sobre todo a la curación, a la recuperación, al mejoramiento del paciente. Por supuesto que las cuestiones bioéticas en relación a la vida, es decir, acá lo planteamos con relación a la finalización de la vida, son de decisión permanente. Es decir, frente a la, por ejemplo, frente a la finalización, frente a la posibilidad de una enfermedad terminal,
este conflicto que puede darse entre familiares, por ejemplo, las unidades hospitalarias, las clínicas, hoy por hoy tienen un consejo de bioética que interviene y participa en distintas situaciones, bueno, entre ellas frente a este tipo de conflictos, ¿no? De una enfermedad de una persona que está como enfermo terminal y eventualmente no tiene posibilidades de recuperación. Porque además de la cuestión de la vida y de la decisión personal, está en juego lo que se llaman recursos médicos escasos. Es decir, si yo tengo una persona en terapia intensiva, por ejemplo, la terapia intensiva en las unidades hospitalarias, en las clínicas, es limitada. Es decir, no hay 200 camas de terapia intensiva. Nosotros lo vemos actualmente con el tema del COVID. Es decir, no es que no hay en la medida en que justamente es un recurso limitado, es un recurso que está restringido. Y por ejemplo, para poner un ejemplo de lo que está sucediendo en la actualidad, la decisión de decir no, vamos a suspender otro tipo de operaciones, otro tipo de intervenciones quirúrgicas para reservar ese recurso escaso que es terapia intensiva para los enfermos de COVID. Bueno, eso no solamente es una decisión política, es también una decisión bioética, porque yo en última instancia estoy colocando a quien no va a operarse o a quien no puede operarse porque se ha tomado esta decisión en una condición de relativo riesgo. Es decir, su situación de salud no puede resolverse. Entonces, en esas cuestiones no hay solamente debates desde el punto de vista político, de qué hacer políticamente frente a una situación. Hay debates también desde el punto de vista bioético. Es decir, y esto se da fundamentalmente en los recursos escasos. Por ejemplo, y eso me lo han explicado médicos de urgencia, se produce un accidente de tránsito en una ruta, entonces llega la primera ambulancia de un hospital de una ciudad o de un pueblo próximo y hay que decidir a quién se va a llevar. Y desde el punto de vista, eso es una decisión bioética. Es decir, ¿cuál sería la idea básica que uno tendría? Que era la mía. Vamos a llevar al más grave, el que está en peores condiciones, para ver si le podemos salvar la vida. Bueno, en general, esto se hace con otro parámetro. Es decir, no es el que está peor, sino el que eventualmente puede salvarse si recibe la asistencia. Es decir, que puede haber una persona en tal estado que es muy probable que en el trayecto fallezca. Y es un recurso que se utilizó y resultó inútil, mientras otros siguen esperando en la ruta para ser atendidos. Entonces que la decisión bioética es, no se va a elegir ni a quien puede ser atendido ambulatoriamente en el lugar, ni tampoco a quien está en una condición extrema, cuyas condiciones de sobrevivencia son mínimas, sino a aquel que eventualmente necesita del recurso y se lo puede asistir y esa ayuda puede resultarle útil. Entonces eso constituye una decisión bioética básica y que se aplica clínicamente en forma permanente. Yo no sé si alguna vez a mí me ha tocado ir a la guardia del hospital regional, por ejemplo, y en la guardia hay 3 médicos y hay 20 personas esperando. Y entonces, ¿qué hace el médico? Bueno, el médico justamente no va a decir, bueno, que pase el primero. No, va a hacer un examen para ver cuáles son los problemas que cada uno tiene, para ver cuál es el que requiere la asistencia más urgente. Y aquel que no la necesite, bueno, quedará para otro momento. Porque hay una decisión bioética que es, bueno, yo debo atender a quien está, digamos, en la condición, digamos, que requiere una atención inmediata. El que puede esperar,
aunque haya llegado primero, y bueno, esperará, porque hay otro que cuando le toque el turno, quién sabe, está muerto. Entonces, son situaciones bioéticas de decisión constante respecto a cómo se utilizan los recursos, los llamados recursos escasos, es decir, que no son indefinidos, sino que están limitados. ¿Mm? Y hoy por hoy el debate respecto a qué hacer con las terapias intensivas es justamente ese. Bueno, ¿lo destinamos al COVID o lo destinamos para que la gente tenga una asistencia, digamos, de otros problemas de salud que por supuesto no le van a generar la muerte inmediata, pero que pueden esperar un tiempo? Bueno, entonces se decide, bueno, esperar. Otra cuestión que yo lo he escuchado en algunos médicos, pero que es una cuestión bioética también. Bueno, muchos médicos he escuchado están diciendo que también la gente, como teme ir a los hospitales para hacerse atender, tiene determinados padecimientos, presión crónica, etcétera, etcétera, distintos paradigmas, y no va. Y eso puede generar una dificultad futura. Entonces dicen, bueno, usted igualmente con el protocolo vaya y hágase asistir. Pero evidentemente esto también es una decisión de carácter bioético, porque por un lado es asistir a un padecimiento, pero por otro lado es exponer al paciente a una situación de riesgo, porque evidentemente en esa unidad hospitalaria, clínica, etcétera, hay internados con COVID. Y por lo tanto existe la posibilidad de un contagio. Entonces son situaciones que en la bioética también se ha trabajado mucho el tema de los trasplantes. El tema de los trasplantes, que en general en la Argentina se resuelven a partir de que el INCUCAI tiene un listado y por lo tanto en el marco de ese listado se van estableciendo los trasplantes, salvo cuando la persona entra en la etapa crítica, digamos, ¿no es cierto? Así que tiene que hacerse, tiene diálisis, un trasplante de riñón, tiene un solo riñón funcionando y funciona con diálisis, eso tiene un límite, llega un momento en que esa situación hace crisis. Entonces, bueno, si está en esa situación de crisis, aparece al principio de la lista, pero si no, es una cuestión que se procura regular de esa manera, digamos, ¿no? Por un orden, como diríamos, un orden de inscripción. Ahora, por ejemplo, pongamos el ejemplo de también que fue hace unos años atrás. Sandro, que era una persona ya grande de 60 años, tenía la necesidad de un doble trasplante, pulmonar y cardíaco. Entonces, desde el punto de vista bioético, yo podría decir, bueno, pero esta es una persona grande, una persona que ha vivido, y en definitiva ese corazón o eventualmente ese pulmón podía ser para un joven de 20 años, de 30 años, que seguramente va a tener primero mayores capacidades de soportar lo que representa una operación compleja de esta naturaleza, y por otro lado es un proyecto de vida en curso, ¿no? Bueno, justamente esta cuestión de mantener un determinado orden es evitar exclusiones que tengan que ver con esta cuestión, ¿no? Con cuestiones que tengan que ver con la edad, que tengan que ver con las capacidades propias de la persona que va a recibir el trasplante, pero hay distintos conflictos desde el punto de vista bioético cuando hablamos de recursos escasos. Es decir, órganos para ser trasplantados es un recurso escaso, no es que abundan, sino que es un recurso escaso, porque a la vez no cualquier órgano está en condiciones de ser donado, porque si la persona ha tenido, por ejemplo, ha tenido hepatitis o ha tenido, no puede donar su hígado, no sirve para una donación. Es decir, no todos, tampoco los sujetos están en condiciones para donar, los órganos están en condiciones para donar, aunque uno haya expresado la voluntad de donar.
Entonces es un recurso escaso. Entonces, ¿a quién se le aplica? ¿Cómo se le aplica? ¿En qué condiciones se le aplica? Es decir, hay algunos debates, por ejemplo, que se ponen desde un punto de vista teórico, pero que ayudan a pensar la situación. La situación desde el punto de vista bioético, un trasplante de hígado a un alcohólico crónico. Es decir, el alcohólico crónico generalmente, ¿qué produce? Bueno, produce una enfermedad que se llama cirrosis y el hígado deja de funcionar. Ahora, si la persona es un alcohólico crónico, yo le hago el trasplante y dentro de unos años va a volver a tener cirrosis. Entonces yo me pregunto, hago ese trasplante, ese recurso, lo utilizo en una persona que eventualmente por su propio hábito crónico va a generar nuevamente la enfermedad. Bueno, justamente lo que se pretende a través de establecer un orden es justamente evitar todos estos análisis. Es decir, la edad del paciente, la capacidad del paciente, las características personales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque justamente lo que se pretende es evitar ese tipo de situaciones que pueden rayar con lo discriminatorio. Porque decía, no, personas con padecimiento mental no voy a hacer este trasplante, etcétera. Bueno, rayan con la discriminación. Entonces eso se procura evitar, pero resulta desde el punto de vista bioético cuestiones a ser analizadas que pueden generar conflicto porque son recursos escasos. Y vuelvo a insistir, aún desde el punto de vista bioético, frente a la enfermedad, digamos, también se discute, y ustedes, quién sabe, en algún momento lo han vivido, al paciente que está con una enfermedad grave, se le dice abiertamente, mira, te queda 3 meses de vida, o no. Por ejemplo, desde el punto de vista bioético, sería, bueno, uno tiene la obligación de decir la verdad, pero muchas veces desde el punto de vista psicológico, esa verdad puede ser fulminante para la persona. Es decir, recibe la noticia y queda como una persona que no está dispuesta a reaccionar frente a eso. Y a veces su calidad de vida, diciéndole, bueno, no, vamos a ver un tratamiento, etcétera, no diciendo toda la verdad, aunque el resultado va a ser irreversible, el tiempo que queda esa persona la vive de otra manera. Entonces todas esas cuestiones son materia de la bioética, de la discusión bioética, y evidentemente están estrechamente vinculadas, ¿no? Están estrechamente vinculadas con estos aspectos, con el derecho a la vida. Y hay que decir, así porque también es un poco descarnado, pero es cierto, porque quien ha tenido, por ejemplo, un familiar con una enfermedad terminal y está en el hospital público, internado en el hospital público, muy probablemente los propios médicos lo deriven a la casa, para que haya una asistencia médica, digamos, frente a esa situación, para paliar el dolor, el sufrimiento, es decir, lo que se llaman los tratamientos paliativos. Pero ¿por qué lo sacan del hospital? Y bueno, porque una persona con un padecimiento curable va a necesitar una cama y quién sabe está ocupada por alguien que no tiene cura. Es decir, y esto vuelvo a insistir, está en permanente juego. En permanente juego frente al tema del derecho a la vida. Otra cuestión, un poco para cerrar esta perspectiva, que también ha tenido una evolución jurisprudencial importante, es que se distingue, es decir, hay por un lado muerte digna, hay por otro eutanasia y hay por otro lo que se llama
decisión terapéutica en el marco de la voluntad, la autonomía de voluntad del paciente. Uno de los aportes importantes que ha hecho la bioética y que se han trasladado al campo de lo jurídico y de lo jurisprudencial es el derecho del paciente de resolver si acepta o no un tratamiento. Hoy por hoy las reglas que están en la ley del derecho del paciente es que el paciente puede rechazar un tratamiento sin razón o fundamento alguno. Esto se sostuvo también por el hecho de que algunos fallos judiciales frente al rechazo requerían la justificación o el razonamiento. Bueno, la ley de derechos del paciente dice que la persona puede desechar un tratamiento por su sola voluntad y sin razón o fundamento alguno. Ahora, ¿en qué estaba el debate? En que muchas veces el rechazo de un tratamiento puede generar un peligro cierto para la vida de la persona, ¿sí?, que lo puede traer como consecuencia la muerte. Entonces se debatía esto en medio de estas dos cuestiones, ¿no? Muerte digna y eutanasia. Y claramente la jurisprudencia lo fue marcando, y la doctrina, desde el punto de vista también desde la doctrina bioética, lo ha ido señalando, de que la voluntad del paciente es la que decide. En general esto es un cambio de paradigma muy significativo, porque generalmente cuando uno va al médico, el médico le dijo, bueno, haga esto, tome esto otro, lleve adelante estas medidas o esta terapéutica y ya está. Bueno, en realidad el paciente tiene derecho a conocer la terapéutica generada o ofrecida por el médico, que el médico le informe de terapéuticas alternativas y que además reciba lo que se conoce como consentimiento informado, es decir, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Qué pasa si hago esto otro? Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con estos dos puntos básicos: voluntad, autonomía de la voluntad del paciente y consentimiento informado. Ustedes, si han tenido que hacerse alguna operación, aún simple o sencilla, generalmente donde la van a hacer le hacen firmar una serie de documentos. Esos documentos en general, que se suscriben casi sin leer, dicen las posibilidades, se constituyen consentimiento informado. Mire, esto es riesgoso, este es de riesgo bajo, este es de riesgo alto, puede pasar esto, puede pasar aquello, etcétera, etcétera. Generalmente esto no sucede en la práctica, son actos mecánicos que se llevan adelante, pero se hacen porque la ley obliga al equipo médico a informar adecuadamente al paciente de qué es lo que se va a hacer, cuáles son los riesgos posibles, cuáles son las alternativas a esos riesgos y eventualmente qué pasa si uno dice no lo hago, cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces estos son dos aportes importantes. Cualquiera sea la consecuencia inmediata del abandono de un tratamiento, esto, decidir si hago un tratamiento o no hago un tratamiento, es una cuestión de voluntad del paciente. Tratamiento medicamentoso, tratamiento quirúrgico, etcétera, de cualquier tipo. Y esto en principio se debatió, digamos, en la jurisprudencia de la Corte, que fue el caso Bamondes, que aparecía con el tema de los testigos de Jehová que se niegan a la transfusión de sangre. Es decir, por convicciones religiosas,
los testigos de Jehová se niegan a la transfusión de sangre. Y la transfusión de sangre puede ser una terapéutica recomendada en determinadas circunstancias. Bueno, la Corte, el caso Bamondes, es un caso de la década del 90, de 1990, que tiene una peculiaridad, que es que en definitiva es un fallo de minoría que fijó doctrina en la característica de Bamondes. ¿Por qué? Bamondes era testigo de Jehová, Bamondes se negó a hacer la transfusión de sangre, el equipo médico recurrió a la justicia, pero cuando el caso llegó a conocimiento de la Corte, Bamondes se había recuperado sin hacerse la transfusión. Entonces, 5 de los 9 jueces de la Corte dijeron que la cuestión había caído en abstracto. Es decir, no cabía resolver porque había sido resuelta por los hechos. Bamondes se había recuperado. Lo mismo hubiera sucedido si lo contrario, si hubiera fallecido. Pero 4 de los 9 entraron a la cuestión de fondo, justamente marcando esta situación de que, en definitiva, el transcurso del tiempo podía llevar a que nunca hubiera un pronunciamiento judicial sobre el tema. Y esos 4 jueces fijaron que, aún si uno decidía por cuestiones religiosas, éticas, morales, no aceptar un tratamiento, aun cuando la proyección de la no aceptación pudiera complicar el estado de salud o generar la muerte, la autonomía de la voluntad, es decir, la voluntad del paciente debía ser respetada. Por supuesto que en el caso de los testigos de Jehová, se aplica, digamos, al testigo de Jehová en estado consciente y que profesa la religión, ¿no? Pero sí ha habido fallos, digamos, adversos cuando, bueno, un niño de 4 o 5 años, porque sus padres son testigos de Jehová y no quieren que se haga la transfusión, bueno, pero no es una decisión propia y personal de ese niño, niña o adolescente, ¿no? Por su edad. Pero tengan ustedes en cuenta que esto no requiere la mayoría de edad en realidad, sino la madurez suficiente para profesar una religión y ser consciente de las consecuencias, porque entre otros la libertad religiosa está garantizada a los niños, niñas y adolescentes en la Convención Internacional de Derecho al Niño, con lo cual un niño puede tener convicciones religiosas, pero tienen que ser propias y tiene que tener el estado de madurez suficiente para ser consciente de las consecuencias de lo que resuelve o lo que decide, ¿no? Pero si está en esas condiciones, puede decidir, puede ser un niño, una niña de 15 años, de 16 años, de 14, pero que tiene conciencia respecto, primero, fe personal y por el otro lado, conciencia sobre los resultados o las consecuencias de su propia decisión. Entonces, Bamondes fijó un criterio que luego fue muy fuertemente fortalecido por la incidencia de la bioética en esto que estoy diciendo antes, es decir, autonomía de la voluntad del paciente y consentimiento informado, que son los 2 elementos fundamentales, y luego esto fue recogido por la jurisprudencia en diversos casos en los cuales la persona podía decidir, digamos, una terapéutica determinada. Muchas veces se discutió, por ejemplo, un tema, algunos jueces se negaban, por ejemplo, a la ligadura de trompas de la mujer después de determinados embarazos. Por ejemplo, decían que eso tenía consecuencias abortivas. Entonces, hasta dónde llegaba la reflexión, digamos, el pensamiento en ese sentido. Y bueno, la cuestión es que si uno decide voluntariamente, si una mujer decide voluntariamente una ligadura de trompas, bueno, es una terapéutica que decide por propia voluntad dentro de su propia autonomía. ¿Se entiende? Es decir, que son cuestiones
que no pueden ser puestas en tela de juicio respecto a su contenido. Y aún en los casos, porque ha habido algunos casos extremos, por ejemplo, donde un paciente se niega a la amputación de un miembro, por ejemplo, con la idea de que si bien eso le podía prolongar en algo su vida, no le iba a generar la cura definitiva, y el paciente se niega a ello. Entonces, acá hay una cuestión que, para distinguir, y cerrar hoy con esto, para distinguir claramente eutanasia de voluntad del paciente. En el caso de la eutanasia, sobre todo esta eutanasia directa, es la generación, es una acción externa que genera en forma inmediata y directa la muerte. La decisión de una terapéutica no tiene estas características. Puede complicar en el mediano plazo, digamos, en la salud y eventualmente llevar a la muerte, pero no tiene la consecuencia inmediata. Por ejemplo, por lo tanto, desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista legislativo y también desde el punto de vista jurisprudencial, se distingue claramente esas dos situaciones. Y la autonomía de la voluntad del paciente y el consentimiento informado son dos principios que, si bien fueron introducidos en el debate por la bioética, hoy forman parte de la jurisprudencia y forman parte de la legislación vigente. Bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo lunes, donde vamos a terminar de ver los últimos aspectos del derecho a la vida, y nos vamos a adentrar al análisis del derecho a la integridad personal. Hasta el lunes. Hasta el lunes, profesor.